La educación siempre ha sido un reto en nuestro país. ¿Cómo enseñas a un niño que viene de una familia pobrísima que difícilmente puede desayunar antes de llegar a la escuela? Ese es uno de los retos mayores que tiene la educación en México. Ahora tenemos otros retos. Vamos a regresar a clases este mes de agosto, pero lo vamos a hacer a distancia nuevamente, utilizando el apoyo de la televisión, utilizando quizás otros instrumentos electrónicos. Yo quiero agradecer la presencia en este estudio de Eduardo Andere. Él es uno de los principales especialistas mexicanos en educación, respetado en todo el mundo. Acaba de publicar en Siglo XXI Editores Aprender, Emociones, Inteligencia y Creatividad. Y allá en Oxford acaba de publicar este libro, The Future of Schools and Teacher Education, el futuro de las escuelas y de la educación de maestros. En primer lugar, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Viene un nuevo reto muy importante. Estamos iniciando un nuevo ciclo lectivo, pero lo estamos iniciando a distancia. ¿Cuáles son los retos? ¿Vale la pena hacerlo de esta manera o estamos perdiendo el tiempo? Primero, gracias, Sergio, por estar aquí. Es un honor para mí estar contigo en la entrevista. Eh, yo creo que el futuro nos alcanzó, ¿no? Nos tomó desprevenidos a casi todo el mundo, pero especialmente a países como México, con sistemas desiguales, segregados y con muchas barreras estructurales, como lo señalas, la pobreza, la desnutrición, etcétera, etcétera. Además de eso, tenemos que agregar que nuestro sistema educativo no estuvo preparado ni siquiera para la era del siglo XXI, ¿no? Muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, que es la educación a distancia, la educación híbrida, la educación interactiva digital, etcétera, ya se preveían, digamos, desde finales del siglo pasado, pero sobre todo a partir del 2007 con la aparición del iPhone y luego las tabletas, Pero a ya ver, veíamos. el tipo de medidas que tomábamos era como esta enciclomedia, que eran unos pizarrones que terminaron todos en la basura. Totalmente terminaron todos en la basura porque se adoptó una decisión centralizada sin considerar lo que realmente necesitaban las escuelas y el país. Y de alguna manera nos fuimos retrasando, digamos, en preparar el sistema educativo para las habilidades del siglo XXI. Y dentro de estas habilidades del siglo XXI están tres fundamentales, ¿no? Las socioemocionales, las digitales y aquellas que hablan sobre la interacción humana, interacción con maestros, maestros con alumnos y maestros con papás. Y todo eso, digamos, lo dejamos un poco en el olvido, lo soslayamos, quizá por otras prioridades, quizá porque la visión educativa de nuestros gobernantes y políticos es muy de corto plazo y muy política. Entonces, fuimos alcanzados, los cambios que estamos viendo ahora, acelerados por el COVID y obviamente la pandemia mundial con otros efectos como los económicos, etcétera. Los cambios que estamos viendo ahorita los esperábamos como para dentro de 20 o 30 años y ahora los tenemos que adaptar en una semana, 2 semanas, en un mes. Y la SEP, derivado a que no tomó las medidas, no tuvo la visión de largo plazo, está atrapada, ¿no? Está atrapada porque no tiene de otra. No puede hacer educación digital interactiva, que es la de Sí, Internet, así es, ¿no? que sería quizás la La- más el adecuada, pero second best, por pues así sí, pero llamarlo, a ver, ¿no? pero no hay La ni los segunda, dispositivos ni las redes de Wi-Fi. no lo tenemos. El Imagínate una 43. familia de 5 hijos con una mamá que tiene un teléfono celular con plan de datos de prepago. Pues Sí, digo, además el 43% de las familias de México no tienen acceso a Internet. así es. ¿Ok? A ver, la televisión parece una apuesta razonable. El 94% de las familias tienen televisor, pero ¿es el medio adecuado? Tú me decías en alguna otra conversación que el desempeño de los estudiantes de telesecundaria no ha sido malo. Cuéntame un poco. Bueno, no es el medio adecuado, pero no tienen otra opción. Digamos que toda la investigación pre-coronavirus, ¿no?, en materia de pedagogía del aprendizaje, indica que la mejor opción para educar precisamente a los niños más desfavorecidos, niños y jóvenes, es la educación presencial,
en donde está el maestro y está el niño, etcétera, porque a ese nivel se manejan los elementos que no puedes manejar a través de la televisión, ni siquiera a través del Internet, que son la motivación, el interés, el ver las reacciones de los estudiantes, el que el maestro pueda comparar a unos con otros estudiantes, ponerle más atención a los que están más rezagados, y eso no lo tienes con la educación a distancia. Ahora, dentro del mundo de la educación a distancia, tienes diferentes opciones. Una de ellas, la mejor, que es el second best para la educación presencial, que sería tu mejor opción, es la educación con Internet interactiva. Es decir, aquella en la que el maestro y el alumno pueden medio interactuar, ¿no? Como la entrevista, una de las entrevistas que acabas de hacer, ¿no? A distancia, pero estabas interactuando. Claro. Preguntas y responden, y de alguna manera los maestros pueden conectar directamente en tiempo real. Y la tercera opción, la menos adecuada, es a través de la televisión. Los estudios que apenas estamos empezando a recibir con la ciencia del coronavirus y la pedagogía que está naciendo, como comprenderás, nos dicen que la peor opción es la televisión a distancia. Si de por sí el Internet forzado o la digitalización forzada es aburrida, ¿no? Y eso que tienes la opción de interacción, la televisión forzada es mucho más aburrida porque no tienes esa opción. Ahora, ¿es cierto que en telesecundaria ha habido resultados positivos? No, la verdad de las cosas es que no tenemos suficientes elementos todavía para medir con grupos de control, etcétera, etcétera. Entonces, si tomas una prueba y otra aquí aislada, pues a lo mejor puedes encontrar que en ciertas cosas mejoraron. Pero si tú lo ves en el largo plazo, ¿no? Los estudiantes que reciben, digamos, educación a distancia son los estudiantes que obtienen consistentemente más bajos resultados que los estudiantes que reciben educación presencial. Pero además, en la telesecundaria tienes a un maestro. Es cierto que ven o escuchan programas especialmente diseñados, pero están en una escuela y están con un maestro, y eso le da presencialidad. Programas educativos, documentales como estos que vemos en televisión, en la televisión de paga, ¿ayudan? Ayudan siempre y cuando el estudiante esté motivado. Pero la mayoría de los estudiantes de México y del mundo, y sobre todo sistemas educativos como el mexicano, latinoamericano y estadounidense, que están muy segregados y son muy desiguales, la mayor parte de los alumnos que podrían beneficiarse con la educación a distancia son los más motivados, pero esos son los mínimos, ¿no? Eduardo, yo presenté el Certificado General de Estudios del Reino Unido, que es como la prepa, un poco más de la prepa en nuestro país. Lo presenté como estudiante externo, estudiando por mi cuenta con los... Lo leí, lo escuché. Y lo presenté en un año, usualmente son 2 años, con bastantes buenos resultados. Con eso pude entrar a la universidad. Pero no todo el mundo puede, ¿no? Yo estaba muy motivado y yo le dedicaba 2 o 3 horas diarias. El secreto es que estés completamente motivado. Pero la gran mayoría de los estudiantes no están completamente motivados, ¿no? Ya sea por razones de crianza, o ya sea por razones culturales de la escuela, o ya sea porque vienen rezagados. ¿Y qué pasa con los padres? Porque finalmente los padres de familia tienen que salir, no pueden estar cuidando a los hijos todo el tiempo. Ese es otro elemento que no pueden apoyarlos. Ese es otro elemento que hemos perdido y que las grandes potencias educativas han entendido, y que en la parte más álgida del coronavirus, inclusive en las grandes potencias, como Singapur, como Finlandia, como Nueva Zelanda y otros países nórdicos y otros países europeos o Canadá, permitieron que se abrieran las escuelas para los hijos de los trabajadores esenciales. Eso es interesante. Y aún en las peores condiciones,
¿no? Y ¿Qué eso harías tú en significa, México en este momento? Perdón que te interrumpa. ¿Qué harías en este momento? Digo, porque tenemos poquito tiempo y no me quiero quedar nada más en la queja de lo que está mal. ¿Qué sí, podemos hacer? ¿Qué bueno, recomendarías tú? primero lo que es, evidentemente, como decía, la SEP está atrapada y no tiene de otra, Ujú. ¿sí? Y que seguramente va a crecer el rezago, seguramente, ¿no? Y la prueba PISA, que como sabes se pospuso un año por la tragedia, pues va a demostrar en el 2021 que nos rezagamos mucho. Ahora, dada esa realidad, o sea, no tienes de otra más que irte Ujú. por la televisión, que es el peor instrumento. Ahora, dada esa realidad, ¿qué hacemos? Bueno, primero aceptar que ya teníamos un modelo agotado, la crisis la ha acelerado el agotamiento, digamos, del sistema educativo. Entonces, aprovechar este año o este medio año o estos 2 años para reformar radicalmente el sistema educativo. ¿No? No reformar, cambiar. Estamos hartos de reformas Pues sí, es que ya llevamos, que nada más le en dan los últimos años pinceladas. llevamos dos. A ver, ¿cuáles serían esas medidas, esos Bueno, cambios que habría que cuando tú hacer? dices cambiar el sistema educativo, quiere decir cambias de sistema, no lo reformas, no le agregas esto y le quitas el otro. Ujú. Cambiar el sistema es que necesitas descentralizarlo por completo, acercar las decisiones educativas a la escuela. No es posible que un director o un maestro no pueda tomar el teléfono y hablar con su máxima autoridad educativa, ¿no? Y la máxima autoridad educativa en México está sentada en el escritorio de Vasconcelos. Para 250,000 instituciones educativas nunca les va a poder tomar la llamada. Entonces tú necesitas trasladar la máxima autoridad educativa cotidiana tan cerca de la localidad como sea Pero a ver, posible. eso trató de hacer el gobierno de Ernesto Zedillo cuando Esteban Moctezuma era secretario de Educación y lo que nos dicen es que no funcionó. No, no, hicieron, lo hicieron con la ADMEF, cuando Salinas era presidente Ujú, es y cierto, sí. Sí, efectivamente Zedillo era secretario de se dio Educación y secretario, pero Esteban Moctezuma subsecretario. hicieron, hicieron una descentralización no de la política, sino de la operación administrativa de las escuelas. O sea, de los Nada pagos más del dinero. de los pagos del dinero, de la limpieza, de abrir y cerrar puertas y demás. Les trasladaron a los estados la problemática de la operación diaria y con eso le llamaron la descentralización y la modernización de la educación, pero fue una descentralización a modo y nada más de problemas cotidianos. Nunca se ha descentralizado desde la existencia de la SEP ni la función educativa ni la política Hay educativa. países que tengan esa descentralización. Ah, sí, por supuesto, muchos países, ¿Cuáles? ¿no? Estados Unidos, Canadá, Suiza, ¿Qué pasa con Australia. Finlandia, que ha sido presentado como un Finlandia, ejemplo? Finlandia tiene centralizada la política en el Ministerio y en la Agencia Nacional de Educación y descentralizada toda la pedagogía y las decisiones pedagógicas las toma ni siquiera el director de la escuela, los maestros de la escuela. Es un modelo híbrido donde el Parlamento dicta las líneas generales, la Agencia Nacional de Educación finlandesa elabora un currículo nacional marco con reglas generales. Los municipios, que son las autoridades educativas locales, elaboran la adaptación de ese currículo marco para sus municipios y las escuelas elaboran un plan educativo anual y el maestro decide cómo lo hace pedagógicamente, ¿no? Entonces, Eso es eso una es descentralización todavía mayor. mucho mayor, ¿no? Entonces, por un lado necesitas la descentralización de política y funcional, ¿no? Que urge, ¿no? Y olvidarnos que una sola persona o una sola institución puede gobernar educativamente a un sistema de 40 millones de personas, con 250,000 directores o rectores, ¿no? Y con cerca de 2 millones de maestros. La segunda es una profunda reforma pedagógica, ¿no? Igual reformar el currículo que tenemos, no reformar, un nuevo currículo en donde las bases
principales del nuevo currículo sean flexibilidad pedagógica, en donde el currículo siga al niño y no el niño a los adultos que escribieron el currículo. Tiene muchas vetas, sé que Sí. estamos limitados de Sí, tiempo, de hecho pero espero haberlo resumido. Sí, y a lo mejor platicamos un poco más adelante de esto, porque yo también quiero aprender cómo se puede aprender mejor. Gracias, Eduardo Andere, autor de Aprender, Emociones, Inteligencia y Creatividad. Muchísimas gracias Y a ti, Sergio. gracias a usted, amigo televidente, que hace posible este programa. Ya sabe usted, no se lo olvide. Nos vemos la próxima.